más fuerte, pero siempre mantuvo su importancia la colina esta, a la altura del Palatino. Al final, en la época de Jesús, naciendo en Roma, estableciéndose en Roma el imperio, después de una guerra civil que siguió la muerte de César, deciden de establecerse por ahí todos los emperadores de Roma. Por eso la colina, el monte o simplemente la altura del Palatino empezará a ser el sitio residencial de casi todos los emperadores. Por eso hoy en día se encuentran ruinas y vestigios por ahí que vienen de estos antiguos palacios imperiales. ¿Sabéis lo que falta a los palacios imperiales? El mármol. Solo queda visible el ladrillo. El mármol, con tiempo, con calma, con tranquilidad, cambió de sitio. O sea, no fue destruido con golpes de martillo y echado en la basura. Nosotros decimos hoy en día, utilizando una palabra muy moderna y un gesto típicamente italiano, que estos materiales tan preciosos de la antigüedad, durante siglos y siglos, fueron reciclados. ¿Entendéis, no? Que no significa destruir, significa transformar, cambiar de forma a veces y de sitio siempre. ¿Para hacer qué? ¿Dónde venían reciclados estos mármoles? ¿Qué habéis hecho hasta ahora en Roma? ¿No habéis visto solamente locales? O restaurantes, o el hotel. ¿Habéis visto una San Pedro cualquiera? La Capilla Sixtina, muy bien. Os aconsejo yo de visitar, está bastante cerca de aquí, Santa María la Mayor, por ejemplo. Es una maravilla, rectangular, las naves precisamente separadas por columnas, los frisos, una maravilla. Es una iglesia muy antigua, que en el tiempo, sobre todo a partir de la última Edad Media, 1200 más o menos, ha empezado a ser decoradas con materiales de reciclo, mármoles, a lo mejor placas grandes, bien conservadas, que venían colgadas a las paredes o puestas en el suelo. Empezó una familia de artesanos a romper estas placas de mármoles de distintos colores y empezar a hacer incrustaciones de mármoles. Santa María la Mayor es un ejemplo muy bueno, cuadrados, redondos, con todos mármoles antiguos cortados y limpiados y pegados. Una incrustación maravillosa, debida solamente a lo que era Roma antes de la iglesia, la Roma de los emperadores, una ciudad de mármol. Donde está el mármol, al aire libre queda poco. Sobre todo se encuentra dentro, hemos dicho, de las iglesias y dentro de los palacios. Paseando por Roma, cada tanto se encuentra un buen palacio histórico, una residencia particular, afuera ponen una placa con lo que era el apellido de la familia, que ha dejado el nombre al palacio, Palacio Panfili, Palacio Colonna, Palacio de esto, Palacio del otro, Barberini. Las familias nobles, aprovechando del poder inmenso que le venía de los papas, porque eran ellos las raíces del poder del papa, los votos para elegir el papa venían de las familias, no tanto del Espíritu Santo en realidad, como dice, venían de abajo el voto para elegir el papa. En cambio, el papa elegido, que venía de una de estas familias, iba distribuyendo el poder, los privilegios y los enchufes a las familias que le habían dado apoyo. Esto es política, no es religión, es política, punto. Como funciona ahora, funcionaba en aquel tiempo, más o menos. Así que con el tiempo estos materiales empiezan a desaparecer de los sitios con el permiso del Papa y de las familias y empiezan a enriquecer habitaciones, residencias, palacios e iglesias. Mirad por ahí. Algo cambió en la última parte del siglo XVIII, del 1700. Empezaron a venir familias del norte de Europa, empezaron a venir artistas del norte de Europa, poetas, pintores, escultores, que venían aquí para estudiar Roma. Y no solamente la Roma de las iglesias, venían para estudiar el mundo arqueológico, el mundo antiguo, una belleza, el arte clásico. Vienen papas de nivel cultural superior, no solamente interesados a comer, sino también interesados a proteger la ciudad antigua. Y es desde aquella época uno de los primeros trabajos de mantenimiento de un monumento antiguo. Después de haberlo casi completamente saqueado y expoliado de sus materiales mejores, empieza una época nueva. Se hacen trabajos como este trocito de ladrillo, pegado a la parte original pero rota del monumento para salvarlo, para protegerlo de la caída de otros materiales.
Hago un ejemplo. Dentro, la gente cuando venía a ver los espectáculos por aquí, se sentaba encima de mármol. Las gradas eran de mármol y no de mármol cualquiera. Me parece que todos habéis visto el Museo del Vaticano, bueno, entrando hoy en día en el Museo del Vaticano, por la entrada nueva, la billetería, todo muy moderno y tecnológico, hay pantallas por todas partes, en el suelo, en la escalera para subir, en las paredes de la escalera para subir, hay mármol blanco de Carrara, que es un pueblecito cerca de Florencia, en la costa tirrénica del Mediterráneo. Es un mármol, hablando como las lavadoras de hoy, ¿no? Los instrumentos tecnológicos, AA. Obviamente hay un mármol de Carrara AAA, que es el mármol que desde la época de los romanos hasta hoy en día se sigue utilizando para esculpir, para hacer estatuas, porque no muestra ninguna veta, ninguna vena, nada. El AA ya, muy bonito, ¿eh? Es como una cebra, con rayas negras. Era la calidad de mármol que los romanos utilizaban para permitir a los espectadores de sentarse en un estadio. No el plástico de ahora, ¿eh? Mármol blanco de Carrara. Naturalmente, a la caída del imperio, los primeros siglos serán muy difíciles. Siglos oscuros, se llamarán, la Edad Media. Todavía bárbaros, todavía invasiones, compromisos, problemas. Con tiempo empieza el reciclaje. Para sacarse las gradas de mármol de Carrara, que estaban clavadas por encima de las bóvedas de los corredores, lo veremos mejor, será mucho más evidente por dentro, se cayeron las bóvedas. Por eso hoy en día, ¿veis ahí? Se ve dentro. Esto es imposible en aquel tiempo. Porque las gradas estaban apoyadas por encima de las bóvedas. Por eso dentro no se veía. Se veía la estructura sobre la cual se apoyaban las gradas. ¿Sabéis? Bueno, para los españoles viene un poquito más fácil. Imaginar una plaza de toros. Por dentro, ya sabéis cómo era un anfiteatro. No como un estadio de fútbol, en realidad. Más como un estadio de tenis. El estadio de fútbol de hoy en día viene del circo romano. Que no era un oval completo, hoy es un oval completo, pero más ovalado por fuera. Este era casi redondo por fuera. Siempre ovalado, pero casi redondo. Se veía totalmente oval el tablado, eso sí. Pero por fuera los anillos tenían una forma ovalada, pero no exagerada. Otra cosa que falta, luego veremos lo que hay, pero antes lo que falta. 3 plantas de arcadas, travertino es el material, travertino, no mármol travertino. Acabo de decírselo al grupo de antes. El señor había comprado un mármol travertino, no es un mármol. Te han engañado, quiere decirle. Es una piedra caliza, una piedra porosa además. El mármol es otra cosa. Pero para venderlo a un precio más alto lo llaman mármol travertino. Primera planta de arcadas, todas las entradas. 80 arcos con 80 entradas. De estas, 76 llevaban el número puesto por encima. Por encima. Encima de cada arco, número. Número romano, ¿eh? No esperar a los números árabes. Números romanos, letras. I, V, X, L, C, D, M. Que escribían las fechas así. Venía muy largo, ¿eh? En realidad. Se nota en este sentido una manera, digo yo, rara, particular, a la cual no estamos acostumbrados, de escribir el número 4, que se lee exactamente por encima de la puerta de entrada hoy en día, la que pone ingreso, entrance. Es el número en total 54, el 50 ya sabéis con L, pero las 4 I, estamos acostumbrados I y V, obligándonos a hacer una operación matemática que es, claro, son mayores, pero es un poquito más complicada. Sumar es más fácil. A un niño le dices, quítame 1 al 5, ¿cuánto hace? Ya lo va a pensar. Con los 4 palos se quitaba una operación matemática. El niño veía las 4 I.
sabía que era el 4. Luego le enseñaban que el 5 era la V y enseguida todos los números fáciles. El 9, hoy nos enseñan palo y X, siempre lo mismo, quitar 1 al 10. V, 1, 2, 3, 4, 5, y el niño contaba 6, 7, 8 y 9. Más rápido, más fácil. Lo que nos enseñan ha venido más tarde. En la última época imperial, al tiempo de la caída ya de la primera mezcla de la iglesia con los bárbaros, de los primeros compromisos. Y en los cantos gregorianos está el número 4, que empieza a verse con V, palo y V. Nada más. Es una forma siguiente. Imperio Romano, primer siglo, cuando se levanta el anfiteatro, es el momento de esplendor del imperio, primer siglo. Estaba escrito así. Sí, había, por eso he dicho 80 arcos, 76 números romanos puestos, porque había necesidad de dejar 4 ingresos particulares, 4 entradas particulares a los patricios, lo que en día serían los VIPs. Pero la palabra VIPs hoy en día no tiene sentido en realidad. ¿Quién es el VIP hoy en día? Hace falta una chica que aparezca 2 veces en televisión, ya es una VIP. En aquel tiempo el VIP era el patricio, por eso lo tenía de nombre el título de VIP. ¿Sabéis de dónde viene patricio? Viene del latín pater patriae, que significaba padre de la patria. Ahora, si hemos dicho, la fundación de Roma se debió a una mezcla de familias que empezaron a reunirse por aquí, estableciéndose en una comunidad, en una aldea de cabañas, protegida por muros, no hablamos de un hombre, Rómulo, además amamantado por una loba. Hablamos de una comunidad. Y se contaba en aquel tiempo que los patricios eran descendientes de aquellas primeras familias que se establecieron por encima del Monte Palatino, justificando así todo el poder que tenían, un poder divino que le venía de los dioses que habían encargado a estas familias de fundar a Roma y de romanizar enseguida el mundo. Este era el destino de Roma, conquistar y romanizar el mundo. Y para lo que era el mundo de aquel tiempo, llegaron casi, hasta hacer un error estratégico y militar terrible, que fue la conquista de Inglaterra. En vez de dirigirse hacia el oriente, donde veían poblaciones más peligrosas, el occidente ya se había acabado con la península ibérica, sur, África, no le interesaba, no había nada importante, sino en la costa que conquistaron, entrando dentro nunca. Aquí están leones, decían los romanos, hic sunt leones, nada más, leones para los espectáculos de aquí, no tierra para conquistar. Se fueron al último sitio que quedaba, el norte, cruzaron el mar y empezaron la conquista de Inglaterra. Y la conquistaron, casi entera, hasta Escocia, pero pagando un precio exagerado, a nivel de carne humana, de tropas destruidas varias veces por este ejército de bárbaros terribles, y sobre todo por lo siguiente, la dificultad que siempre dio esta población a Roma, que nunca quiso ser conquistada o controlada por los romanos. Por eso rebeliones, cada año había que enviar tropas para parar la rebelión de los ingleses, de los británicos, como se llamaba Britania en aquel tiempo la provincia romana. A veces los romanos tuvieron que pagar mercenarios, a veces de las mismas tribus de donde venían los rebeldes. Y obviamente, al final, desastre, una confusión terrible, imposible controlar, y de ahí empezó la caída de Roma. Antes una caída económica, militar, y luego una caída física. Aprovecharon de la situación y del momento todas las poblaciones que vivían en las fronteras del norteste. Norteste. Cuando hablamos de norte, para nosotros es casi siempre Alemania. Siempre ellos, Había una Merkel con un vestido militar ya en aquel tiempo, guiando al ejército bárbaro contra Roma y saqueando.